Feliz Santo Sábado, hermanos. Como habíamos visto el sábado pasado, cómo la iglesia adventista se nos ha cambiado e infiltrado las enseñanzas que no fueron establecidas por los pioneros ni Elena de White. Habíamos visto de que se fundó el movimiento adventista, establecieron los principios fundamentales que abarcaba del año 1872 hasta el año 1914. ¿Y qué decían los principios fundamentales? Que Dios era un ser personal, el creador de los cielos y la tierra, que el Espíritu Santo era el representante de Dios y que tenía un hijo que era Jesucristo, que por medio de él llevó a cabo la creación del universo. En 1915 muere Elena de White y en el año 1914 hasta el año 1931 hubo un silencio de la iglesia de los principios que fueron establecidos por los pioneros. ¿Por qué hubo un silencio? Es una gran pregunta. ¿Por qué no pusieron nuestras creencias en esos años? Pero vimos que en el año 1931 vuelven a aparecer los principios y empieza la doctrina de la Trinidad a presentarse como si fuera una creencia del pasado, pero nunca los pioneros ni Elena de White habían creído en la Trinidad, en tres dioses. Y en 1980 se lleva la votación de este credo, la imposición, para que ahora la gente empiece a creer de que la iglesia adventista era trinitaria. Se empieza a creer en la Santísima Trinidad, en lo que es conocido el Dios triuno. Ahora, para entender el motivo, como dice la pregunta, ¿no? ¿Por qué la iglesia adventista tuvo que adoptar la creencia de la Santísima Trinidad? Y para entender el motivo del por qué la tuvo que imponer por un credo, ¿no? Un credo humano, por qué la tuvo que aprobar, tenemos que entender un poco el conflicto que hubo en el cielo. Porque si entendemos lo que pasó en el cielo, vamos a entender por qué la iglesia tuvo que aceptar la Trinidad. Así que voy a hacer una pequeña introducción sobre el conflicto que hubo en el cielo. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos de que hay un gran conflicto que comienza en el cielo antes de la creación del mundo, que se encontraba Dios el Padre y su Hijo desde la eternidad, y que el próximo, después del Padre y del Hijo, se encontraba un ángel que era Lucifer. Lucifer comienza a sentir orgullo, envidia, cuando Dios el Padre presenta a todo el universo a su Hijo amado, a Jesús. El Padre dice que Jesús ahora tenía que ser adorado, que la palabra de él era la palabra del Padre, y se presenta ante todo el universo para que lo reconozcan como que él también era Dios, ¿no? Por ser el Hijo divino de Dios. ¿Qué sucedió ahí? Lucifer empezó a sentir orgullo, empezó a sentir envidia, quería ocupar el lugar de Cristo. Y empezó a sentir tanto orgullo, tanta envidia, de que se llevó a millones de ángeles con ese pensamiento de ocupar el lugar de Cristo. Ahora, el plan de Lucifer, luego que fue lanzado del cielo a la tierra, llevándose casi a la mitad de los ángeles del cielo, ahora el plan de Lucifer era que el ser humano tenga esa misma experiencia que sintió Lucifer en el cielo, de sentir lo que era el orgullo y la envidia, ¿no? Lo que era el pecado. Por eso está el misterio de la iniquidad. ¿Cómo puede ser que un ángel, estando en el cielo, haya comenzado a sentir esta clase de sensación, ¿no? Y que ahora, al no poder conseguirlo en el cielo, ser adorado como Dios, él quería ser igual a Dios, ahora pretende en el ser humano que se lo adore. ¿Y cómo es que se lo adore? ¿A través de qué? A través del pecado, a través de la desobediencia. ¿Qué sucede? Ya la historia la conocemos, ¿no? Adán y Eva estaban en el Edén,
Eva cae, Adán cae. Ahora, a partir de ese momento, nace el pecado en la raza humana. Nacemos con una naturaleza caída, que es la naturaleza pecaminosa. Nacemos separados del mal. No nacemos pecadores, sino que nacemos separados de Dios. Entonces, ¿quién era el único que podía salvar a la raza humana? ¿A quién Dios escoge el plan de salvación? El único, ¿quién era? El Hijo Divino de Dios, Jesús. Ahora Jesús decide tomar forma humana, venir con nuestra naturaleza pecaminosa, sin pecado. Vuelvo a repetir, naturaleza pecaminosa no es tener pecado, sino que es la tendencia hacia el mal. Son dos cosas diferentes, ¿no? El pecado viene cuando yo observo la ley, observo lo que le costó la vida a Cristo. Entonces, cuando veo el pecado, me tiene que llevar ¿a quién? A Cristo. Ese es el conocimiento del pecado, ver la ley que está vigente, los 10 mandamientos. Ahora, Cristo toma forma humana por ser el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, y entonces ahora tenía que llevar una vida perfecta, ¿para qué? Para vencer a la muerte, para vencer a Lucifer. Entonces, el único que nos puede dar victoria sobre el pecado, ¿quién es? Jesús. Jesús nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos vencer el pecado, porque el único que conoce nuestras debilidades y nuestra naturaleza es Cristo. No hay otro. No hay un tercer Dios Espíritu Santo. Y acá viene el problema. Ahora, volvamos a la enseñanza de la Trinidad, ¿no? Estoy haciendo una introducción de cómo creemos como adventistas el conflicto, ¿no? Siempre toda la historia creímos esto. Ahora de pronto la historia cambió. La enseñanza de la Trinidad viene a través del principal enemigo del pueblo de Dios. ¿Quién es? Lucifer. Y Lucifer tiene se podría decir, su iglesia, sus súbditos, que la Biblia enseña claramente quiénes son. ¿Quién es? Pero no es una persona. Se llama el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Una persona? No. Es un poder, una iglesia, que Roma siempre fue el enemigo de Dios. Y la iglesia es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, no nuestros hermanos católicos, que no tienen nada que ver, sino que hablamos del poder eclesiástico, jerárquico, que contiene ese poder y que se hace ver a través de ¿quién? De los poderes civiles. Así que la enseñanza de la Trinidad viene del anticristo. Ahora, ¿cuál es el problema de la Trinidad? ¿Por qué la Iglesia Adventista tenía que aceptar esta enseñanza? Primero y principal porque viene de Roma. Ni más ni menos. Tenía que hacerle caso a lo que diga Roma. ¿Y el propósito cuál es de la Trinidad? El propósito, adorar a alguien al que no le corresponde adoración. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda sencillo. ¿La Virgen María es la madre de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Existe? Sí. Ahora, ¿la tengo que adorar y venerar? No. Pregunto, ¿el Espíritu Santo existe? Sí. ¿Es el que me trae el convencimiento del pecado? Sí. ¿Lo tengo que adorar? No. La Biblia no enseña de que tengo que adorar a un tercer Dios Espíritu Santo, así como no enseña que tengo que adorar a la Virgen María. Ahora, no significa que no la reconozca, pero si la Biblia no nos manda a adorar a alguien que no diga, no puedo yo reconocerlo como otro Dios. Apocalipsis 5:13 dice, adorar al que está sentado en el trono y al que está sentado al lado del trono del Padre, el Cordero. Al Padre y al Cordero. No hay otra adoración. Ahora, vamos a comenzar con la historia. Porque, hermano, a ver, ¿por qué el pueblo de Dios no va a ser engañado? ¿Por qué? Porque va a seguir la palabra de Dios. Si seguimos la palabra de Dios, no tenemos que tener miedo de ser engañados. Cuando en el año 313 se junta el cristianismo con el paganismo, se empiezan a introducir las imágenes, se empieza a corromper la iglesia cristiana. Es donde Constantino empieza
a adueñarse de la iglesia cristiana. Cuando murieron todos los cristianos, se fueron adueñando de la iglesia y empezaron a corromper la iglesia ¿desde dónde? De adentro. En el año 321, que esta historia los adventistas la conocen. ¿Qué pasó en el año 321? Se cambia el sábado por el domingo. En el concilio de Nicea, 4 años más tarde, se crea la enseñanza de la Trinidad. Porque la enseñanza de la Trinidad no es bíblica. Se empieza a decir de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en el año 381, en el concilio de Constantinopla, se manda a adorar al tercer Dios Espíritu Santo. Escuchen bien, hermano, en el año 381 se establece de que tenemos que reconocer al tercer Dios Espíritu Santo, porque la Biblia no lo menciona. Por eso viene del paganismo. Les voy a leer la página 44 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde establece lo que es la Trinidad. Escuchen. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, ¿no? No solamente tenemos que aceptar el misterio de la Santísima Trinidad, sino también tenemos que bautizarnos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa que en la Biblia tampoco hay un versículo de que algún apóstol haya bautizado en el nombre de los tres. Ahora, sí hay una gran comisión, ¿no? Yo tengo que aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no hay ningún mandato de que haya que bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. Así que, hermanos, cuando la Biblia nos enseña este concepto, nos dicen que es un misterio y tenemos que creerlo. ¿Por qué? Por fe, ¿no? Y dicen, no, Jesús nos va a explicar cuando vayamos al cielo todo lo que no entendemos. Yo pregunto, ¿hay misterios en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, hay misterio. ¿Pero esto es un misterio? No, no es ningún misterio, esto es un engaño. Y vuelvo a repetir, un engaño de Lucifer, que quiere ser reconocido y adorado, no solamente por el mundo, sino por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios porque es el pueblo adventista, el que tiene la verdad bíblica. Ahora, cuando entro a la iglesia adventista, yo ya empezaba, me interesaba siempre saber el detrás de escena. Quiénes estaban trabajando detrás de los gobiernos, ¿no? Y siempre me llamó la atención la Agenda 2030. La Agenda 2030, ¿qué es la Agenda 2030? Adventista, cristiano que me escucha, hermano que no es cristiano, todos vamos a pasar por esto. Así que es bueno que empecemos a escuchar. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es el plan de acción a favor de las personas sobre el planeta y la prosperidad. Y el llamado de esta Agenda 2030 es fortalecer la paz universal y la seguridad mundial. ¿Cuándo comienza esta Agenda 2030? En el año 2015, en el 2015. Los 193 estados miembros de la Agenda, de la ONU, esto viene de la ONU, aprobaron esta Agenda para el Desarrollo Sostenible y que es un ambicioso plan que busca la prosperidad en el mundo, en el planeta. Es un compromiso universal donde se tienen que implementar cambios y una prevención de desastres por eventos naturales. Ahora, ¿qué es la Agenda 2030? Es la Unión Mundial para mejorar el planeta. Porque van a decir, vamos a mejorar el planeta porque el planeta está en crisis, entonces, bueno, necesitamos un día de descanso, ¿no? Sabemos que es la ley dominical. Pero antes de que venga la ley dominical, en esta agenda dice que se va a decir paz universal y seguridad. Y les quiero leer un versículo de 2 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, muy interesante, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Qué interesante, ¿no? Que hace 2000 años el apóstol Pablo
nos avisa de que cuando digan paz y seguridad, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar, ¿no? Estar despiertos. ¿Despiertos por qué? Porque se acerca la venida de Cristo. Y los que creen en la palabra de Dios, creemos en lo que dice la Biblia, ¿no? Porque se va a cumplir. Ojalá que me estén siguiendo la línea de lo que estoy diciendo. El punto 17 tiene 17 objetivos la Agenda 2030. El punto 17, si se puede ver en pantalla en este momento, lo que es la Agenda 2030, nos dice de que para establecer un nuevo orden mundial tiene que haber una alianza global y mundial. ¿Qué significa un nuevo orden mundial? ¿Qué significa? ¿Qué significa un nuevo orden mundial? Interesante, ¿no? ¿Nuevas qué? Nuevo gobierno, nuevas leyes, nuevo poder, nuevo sistema, nueva religión, nueva moneda. Es decir, es todo un sistema nuevo, por eso es un nuevo orden mundial, ¿no? Se cambia el orden de lo que estaba anteriormente. Y la Biblia enseña de que Roma, desde los tiempos antiguos, cabe destacar de que Roma fue el que mató a Jesús, ¿no? Ellos fueron los encargados del gobierno que manejaba el poder en ese momento, ¿no? Así que Roma, dice la Biblia, de que es el enemigo del pueblo de Dios. Y yo pregunto, si es enemigo del pueblo de Dios, ¿es enemigo de qué también? De la Biblia, de la palabra de Dios, no de un credo humano. El pueblo de Dios siempre se somete a la palabra de Dios. Así que el que cumple con todas las características de este nuevo orden, el que está detrás de todo esto, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Vaticano. ¿Y qué tiene que haber? Una nueva, ¿qué dijimos? Religión. Para establecer una nueva religión, la Iglesia primero tiene que hacer un llamado, un movimiento ecuménico. Se tienen que juntar todas las religiones. Y el que va a llevar a cabo esta unión va a ser la Iglesia Católica. Y vamos a comenzar, ahora sí, ¿por qué el pueblo de Dios tenía que aceptar la Trinidad? ¿Por qué la Iglesia Adventista la aceptó en el año 1980? En el año 1962 hubo un concilio que se llamaba el Concilio Vaticano, número 2. ¿Qué es un concilio? ¿Qué es un concilio? Una reunión de iglesia donde la Iglesia Católica decide lo que tienen que aprender y lo que tienen que enseñar todas las organizaciones religiosas. Si una iglesia no acepta lo que dice la Iglesia Católica, es considerada como ¿qué? Como una secta y como un hereje. Para permanecer como iglesia, tenemos que aceptar lo que dice la Iglesia Católica. Eso es lo que es un concilio, ¿no? Se reúnen para que decidan las enseñanzas. ¿Bien? Entonces tiene que haber un movimiento ecuménico. Le voy a poner dos ejemplos de dos iglesias de que, por ejemplo, hoy en día son tildadas como sectas. Los mormones y los testigos de Jehová. Hoy en día los mormones y los testigos de Jehová son considerados como sectas, ¿por qué? Porque no aceptan lo que dice el Vaticano. Y no pertenecen al movimiento cristiano. Ahora, yo voy a hablar del movimiento cristiano, no voy a hablar ni de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los budistas, etc. Vamos a hablar del movimiento cristiano. Les voy a leer lo que dice el Concilio Vaticano número 2, en el punto 1, Pablo VI, que dice lo siguiente. Escuchen, adventistas, escuchen. En este movimiento de unidad, no solamente adventistas, cristianos, pentecostales que me están escuchando, a ver, ¿qué estamos creyendo hoy en día? ¿En qué Dios creemos? ¿En el Dios bíblico o el Dios de Roma? El Dios falso. Punto 1, Pablo VI dice, en este movimiento de unidad, el movimiento ecuménico que se tiene que formar, dice, llamado ecuménico, solamente participan los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo. ¿Quiénes participan nada más de este movimiento ecuménico?
que tienen que aceptar al Dios trino, el Dios triuno, que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Punto 12, sigue diciendo, todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino. Ahí está el misterio. En tres en uno, como nos dicen, ¿no? Sí, Dios es tres, pero es uno. ¿Pero cómo? Es un misterio. No lo podés entender porque tenés que creerlo por fe. Pero acá te lo dice la Iglesia Católica, miren. Todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino. El que no da testimonio de nuestra esperanza, confunde. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué nos van a empezar a llamar herejes el que no se sometan a la doctrina de la Santísima Trinidad? Porque no somos cristianos. Porque dice, todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino. ¿Y qué pasa si no confieso? No soy cristiano, soy un hereje. ¿Cuál es el punto principal de la unidad en este movimiento ecuménico? La Trinidad. El Dios misterioso. Aceptar al Dios misterioso. ¿Será que el bautismo, hermanos? Escuchen, adventistas, a ver. Por favor, les pido, si están escuchando, les pedí el sábado pasado de que si tenían un certificado de bautismo, que lo presenten, porque vamos a ver si se movió el bautismo o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el bautismo se ha cambiado? ¿La palabra de Dios cambia? ¿Cambia o no cambia? No cambia, ¿no? La hierba se seca, se marchita la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. En el año 1982 se logra emitir un documento que se llama BEM. ¿Saben lo que significa el documento BEM? Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Estas son las siglas. Se establece este documento donde es un documento ecuménico elaborado por Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Escuchen bien la fecha. ¿En qué año se dijo este documento? 1982. Ya en 1980 ya la Iglesia había aceptado la doctrina de la Santísima Trinidad. Ahora tenía que remover el ¿qué? El bautismo. Y este documento que está relacionado con el Concilio Vaticano, que se hizo en 1965, entre 1962 y 1965, tenía que ahora establecer el ¿qué? El bautismo. Por eso el documento BEM. Y escuchen, hermano, escuchen, porque esto es algo muy, muy grave de la Iglesia Adventista. El pueblo de Dios, el pueblo que fue levantado por la Biblia, y ahora de pronto, a partir de 1980, cambia, vende el plato de lentejas como Esaú, vende el alma al diablo, y ahora estamos siguiendo doctrina de hombre. Escuchen lo que dice la Iglesia Católica. Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la validez del bautismo. Dice, si alguno ha sido sumergido en la pila bautismal sin la invocación de la Trinidad, no ha sido perfeccionado. Por eso yo me tengo que bautizar de vuelta. Yo no sabía, como así muchos hermanos no saben, y esto es algo individual, pero descubriendo esta mentira, todos tenemos que pasar por, ver si tenemos que pasar por el bautismo de vuelta, porque nos hemos bautizado engañados. Si alguno ha sido sumergido en la pila bautismal sin la invocación de la Trinidad, no ha sido perfeccionado, a menos que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo que vale para la Iglesia. Sigue diciendo, por lo tanto, cualquier bautismo es inválido cuando no contiene la invocación de la Santísima Trinidad. Qué bochorno, hermano. Yo leo esto y no lo puedo creer. ¿Cómo la Iglesia se ha vendido? Ha vendido la palabra de Dios y se ha vendido a Roma. El punto 1239 del Catecismo dice, el bautismo propiamente dicho, que significa realiza la muerte al pecado y la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal.
Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Roma. Ese es el bautismo del Dios Trino. ¿Será que la iglesia adventista ha cambiado el voto bautismal, hermano? Porque hoy en día nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo tengo un bautismo acá del año 1973. Yo por eso les pedí, si hay hermanos que se han bautizado antes del año 1980, expongan el bautismo, expongan el certificado de bautismo. ¿Qué dice el bautismo en esa época? Les voy a leer este bautismo del año 1973. Pregunta en la pregunta 3, ¿no? Una serie de preguntas. Y citan a Romanos 6, del 3 al 6. Y dice, la pregunta dice, ¿cuál es el significado del bautismo? Y se cita Romanos 6, del 3 al 6. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Y ahora escuchen lo que dice. 1973, bautismo de la iglesia adventista, hermano. Así como el Señor Jesús murió, fue sepultado y luego resucitó, el que es bautizado en su nombre pasa simbólicamente por el mismo proceso. ¿En cuánto se tenía que bautizar la iglesia adventista en 1973?